Para algunos, la animación es un formato, y para muchos otros, es un arte que, a través de sus diferentes técnicas, estilos y procesos, han creado obras memorables que se han ganado el reconocimiento de la crítica. Y más importante aún, el cariño por parte del público. A lo largo de su historia, ha habido cintas animadas que han sido grandes ejemplos de creatividad dentro de la animación. Ejemplos que fueron influyentes en la calidad técnica y narrativa. Algunos de ellos desafortunadamente, se perdieron con el pasar de los años para nunca jamás ser vistos nuevamente. O si quieren ser optimistas, aún no se han encontrado copias que las salven. Pero, así como hay buenos ejemplos en la animación, hay otros grandes ejemplos. Pero de lo que nunca se debe hacer dentro de la industria. La animación es maravillosa. Pero cuando alguien dice que hacer animación lo puede hacer cualquiera, a más de uno dejaría incrédulo. Y por ese pensamiento, se han hecho terribles resultados que para mal, hicieron historia. Y que, de esa manera, lograron mantenerse en la memoria de muchos por las razones equivocadas. Y en el caso que te contaré en este video, se mantuvo en la memoria de algunos que lograron apreciarla en la pantalla grande, sin saber que nunca más se iba a volver a ver. Y que su testimonio, valdría oro en futuros años. La animación en el cine mexicano ha estado llena de altibajos considerables desde finales de los años 70. Habiendo películas bastante decentes que seguramente los que éramos niños a mediados de los 2000, yo incluyéndome, marcaron nuestras infancias de forma agradable. Y otras, fueron un escupitajo a la dignidad humana. Mire usted, así concluimos la transmisión desde Marte. Vamos a un corte. Pero bueno. La historia del cine animado en México, dio comienzo gracias a la película, Los Tres Reyes Magos. Cinta animada que relata el viaje de Melchor, Gaspar y Baltasar al nacimiento de Jesucristo, mientras son obstaculizados por el príncipe Olbaid, el villano de la película. Calma, Rey Herodes, calma. Soy yo, tu amigo y consejero real, el príncipe Olbaid. Como curiosidad perturbadora, Olbaid, escrito al revés, es diablo. Los Tres Reyes Magos abrieron las puertas a la animación mexicana para saltar a las pantallas grandes y demostrar potencial más allá de la pantalla chica o cortometrajes. Sin embargo, lo que fue un prometedor comienzo, casi de manera misteriosa, desapareció pocos años después. De manera casi abrupta, casi como un parpadeo, desde principios de los años 80, no hubo señales de vida sobre el cine animado en México. De hecho, no fue hasta el año 2003, prácticamente 20 años después, cuando volvieron a hacer animaciones para el cine mexicano, gracias a estudios como Anima, Huevo Cartoon, y Animex. Pero exactamente, ¿por qué se habían dejado de hacer animaciones para el cine mexicano desde ese año? Aunque distintas hipótesis se postulaban durante los años, la verdadera respuesta a esa pregunta, esconde una historia sobre un fracaso. Un olvidado, pero interesante fracaso. Roy del Espacio, fue, o es una película de animación mexicana. Digo esto último, pues se trata de una cinta animada que, en la actualidad, se encuentra perdida, pues desde su casi desapercibido estreno en los cines mexicanos, no se ha vuelto a ver. Jamás pudo salir de las pantallas grandes en su estreno en 1983, y nunca fue lanzado a formato doméstico, o emisiones en televisión. Considerada como la tercera película de animación mexicana en su historia, y al igual que muchos casos de cintas perdidas, Roy del Espacio ha estado envuelta en misterio a 40 años de su estreno en los cines mexicanos. Pues la poca información que hay al respecto sobre la película, aunque algo escasa, no ha parado de alimentar la curiosidad de varios, quienes han prestado interés y dedicación al tema, llegando a investigar a profundidad y logrando sacar datos interesantes sobre la película.
La cinta, según registros, tenía una duración de alrededor de 63 minutos, es decir, 1 hora y 3 minutos de película. Un resumen de la trama de la película se puede encontrar en una reseña demostrada en el libro Historia de Producción Mexicana 1979 a 1980, el cual nos da una idea de lo que trataba Roy del espacio. La cinta nos contaba la historia de Roy, considerado el mejor astronauta del mundo. Cuando la Tierra es amenazada por Alon, emperador de Marte, la Tierra decide descongelar y enviar a su mejor astronauta, Roy, a una misión para establecer la paz entre la Tierra y Marte. Nuestro protagonista no viajará solo en esta aventura, pues estará acompañado del Dr. Fass, y de una psicóloga llamada Elena. En su aventura por el planeta rojo, se enfrentan a robots, monstruos, y diversas trampas orquestadas por el emperador Alon, quien ahora tiene como nueva motivación el convertir a la psicóloga Elena como su futura esposa. Para ayudar a los protagonistas, se les unen la princesa de Marte, hija del emperador, y el príncipe Leo, uniendo fuerzas para derrotar a Alon. En pocas palabras, un copy-paste de la historia de la película de Flash Gordon de 1980, pero con animación de Dingo Pictures. Detrás de la producción de la película, no se sabe con exactitud cómo surgió la idea principal, o cuáles fueron las ideas iniciales o motivaciones para seguir adelante con este proyecto. Se dice que el proyecto nació como un capricho familiar por parte de su productor, en el que sus familiares estuvieron involucrados creativamente en la película, un claro caso de nepotismo. Gracias al gran trabajo de estudiantes de animación, se conocen datos, testimonios por parte de miembros del estudio, de cómo se llevó a cabo la película, los distintos problemas durante su proceso, y el ambiente laboral. Desde un inicio la película comenzó con el pie izquierdo, al tener como líderes a personas nada conocedoras sobre animación. Su productor, Ulises Pérez Aguirre, y su director, Héctor López Carmona, tenían nulos conocimientos y ninguna experiencia sobre animación. De hecho, López Carmona no era animador, sino que era un publicista y camarógrafo con experiencia en la televisión, especialmente en noticieros. Pérez Aguirre, a través de su productora Aguirre Valdés, financiaron Roy del espacio, y dando comienzo a su producción a partir del año 1979. Sobre los miembros de la película, el proceso de animación y el ambiente laboral, se saben algunos datos gracias al testimonio del animador mexicano, Ignacio Rentería. Del que se dice, fue el único animador profesional que estuvo dentro de la película, desde su inicio en 1979. Según Rentería, la razón por la que él era el único profesional en la tripulación, era porque, según palabras del director Héctor López Carmona, para una cosa tan sencilla no necesito profesionales. Héctor prefirió anunciar el trabajo en periódicos, y contratar a estudiantes de arquitectura que apenas podían calcar un dibujo, según Rentería. También dijo que los materiales usados para la película eran baratos y de poca calidad, mencionando que, para los dibujos, tenían que usar papel china, un material extremadamente frágil, en lugar de usar papel bond, el cual era más usual en el trabajo de animación tradicional. Completamente en desacuerdo con las decisiones del director por los materiales y los estudiantes contratados, en más de una ocasión Rentería confrontó a Héctor para corregirle varias de sus decisiones. Pero el director siempre rechazaba sus sugerencias, y en más de una ocasión menospreciaba al animador profesional, pues según Ignacio, Héctor estaba decepcionado de que Ignacio a diario generaba 20 dibujos, en lugar de 200 dibujos, como lo haría un verdadero profesional según Héctor. Debido a la tensa relación entre el animador y el director, Ignacio decidió retirarse del proyecto mucho antes de que acabara de concretarse. Otro gran testimonio sobre la producción de la película, se trata de una entrevista a Luz, mujer que fue estudiante en arquitectura y trabajó en la película como dibujante, alrededor del año 1980. La entrevista hecha por Alex Vidal y Paco Cifuentes, ofrece datos interesantes sobre la producción de la película, que corrobora la mayoría de lo dicho por el animador, Ignacio Rentería. Luz confirma que casi todo el equipo no eran profesionales en animación. En ese entonces Luz tenía 16 años. Recuerda que el director, Héctor, acudió a la escuela de arquitectura donde Luz estudiaba, pues contactó a la bolsa de trabajo para contratar dibujantes. Luz asistió a una entrevista con el director, e hizo una sola prueba de dibujo, siendo suficiente para que Luz fuera contratada para trabajar en la película. Al poco tiempo, muchos de sus compañeros y amigos también se unieron como dibujantes en la película.
Había 2 turnos de dibujantes, los de la mañana y la tarde, en una jornada laboral de 4 horas. Según Luz, el ambiente laboral en la película, aunque exigente bajo las manos de Héctor López Carmona, era amistoso, y nunca hubo peleas entre el director y los estudiantes. Para el proceso de animación, Luz menciona que estaban divididos en 3 secciones: las bases de los dibujos, el proceso de calcado con micas, y el coloreado, en el que usaban pinturas acrílicas. Uno de los procedimientos más cuestionables que Luz notó mientras trabajaba en la película, es que la coordinación en los diseños de los dibujos variaba constantemente, es decir, cada dibujante del estudio dibujaba en un estilo distinto. Notándose la diferencia en los dibujos, en lugar de seguir un mismo estilo, algo que se vio más evidente en la cinta terminada, del cual hablaremos más adelante. El director, Héctor, se encargaba de coordinar las 3 secciones, pero, además, también se encargaba de dibujar y diseñar las escenografías que se utilizarían. Héctor tomaba todo el material, lo fotografiaba, y lo editaba en una moviola en una cinta de 35 milímetros. Además, Luz reveló que el dibujo de Roy, que aparece en gran parte de los promocionales y pósters, fue diseñado y dibujado por ella, ya que le daba muy bien dibujar el cuerpo humano. Un punto que los entrevistadores pasaron por alto, fue acerca de los plagios que se han encontrado en los fotogramas que se muestran en los carteles de la película. Pues se ha descubierto que muchos de los fotogramas, son calcas de fotografías de series como Flash Gordon de los años 30. Dejando al descubierto aún más la ineptitud y poca profesionalidad en el equipo de dibujantes de la cinta. A pesar de la terrible calidad en su animación y el poco profesionalismo. El doblaje de la película, dado por los archivos de la Cineteca Nacional de México, y a juzgar por su elenco, probablemente, fue una de las pocas cosas más rescatables de Roy del Espacio. La dirección del doblaje, estuvo a cargo del actor Carlos Rotzinger, y en su elenco contó con reconocidas y queridas voces en el doblaje mexicano. La voz de Roy, el protagonista, fue dada por Salvador Nájar, reconocido por ser la voz de Luke Skywalker en el doblaje original de Star Wars, en los episodios 4 y 5. Si los androides funcionan bien, pediré mi ingreso en la academia este año. ¡Claro! Utilizarás los androides. Por favor, mira a tu alrededor. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿A lo que nos enfrentaremos? Rubén Moya dio su voz al emperador Alon, el villano de la película. Moya fue muy reconocido y querido por dar voz a He-Man, en la serie de los Amos del Universo, de los años 80. Sí, basándome en la información de tu sangre pude crear un receptáculo para mí. Mira esto. Por fin puedo caminar con mis propias piernas. Agradecido por tu sangre, te otorgué un nombre. Te di grandes conocimientos. Entre otras reconocidas voces en el doblaje de la película, se encontraban Esteban Siller, quien dio su voz al Dr. Fass. Tal vez podamos encontrar algo más apropiado para un hombre de tu educación. Romí Mendoza, quien prestó su voz para dar vida a la psicóloga Elena. Me sobé el lomo tragándome todo y agradeciendo el placer, y esto es lo que gano. Y Álvaro Tarcisio, quien prestó su voz al príncipe Leo. Cuando la rueda esté en el lugar apropiado, ya no existirá el castillo Grayskull. No hay cooperación, nunca puedo tener cooperación de nadie. Siempre tengo que hacerlo yo todo. Algo muy interesante, es que se dice que el productor, Ulises Pérez Aguirre, tuvo una primera versión del doblaje de la cinta, pero doblada por la familia del productor. Esta versión presuntamente, era la que Ulises quería estrenar, pero por insistencia de profesionales y otros inversores, el productor estuvo obligado a regañadientes a contratar a actores profesionales. Este dato parece sustentar el hecho de que Roy del Espacio, fue más un capricho familiar por parte de su productor. No existen fragmentos de video o audio sobre la película que nos demuestre el estilo de animación o las actuaciones de doblaje, pues la publicidad de Roy del Espacio fue casi inexistente en su limitado paso por las salas de cine en México. Algo que a continuación lo hablaré. Roy del Espacio se estrenó el jueves 3 de marzo de 1983, en 12 cines en México, lo que no era poca cosa en ese momento. Sin embargo, a 2 días después de su estreno, fue retirada de 10 cines, esto debido a que muy poca, o hasta incluso nadie, iba a ver la película.
Los cines se negaron rotundamente a arriesgarse en proyectar la película en un fin de semana, pues lo consideraban un desperdicio de tiempo y dinero. Las razones de la baja expectativa hacia Roy del espacio se pudo deber a la casi nula publicidad hacia la película. Luce dijo en la entrevista que jamás hubo un tráiler, anuncio en la radio, o algún spot publicitario en televisión que anunciara su estreno, y solo hubo carteles publicitarios, y algún que otro anuncio en el periódico. Yo estoy por lo menos gestionando para ver si... de hecho le pregunté hoy si había algún tráiler. ¿Usted llegó a ver un tráiler? Un corto o un tráiler para cines. ¿Nunca llegó a ver eso? No se acostumbraban en esta época. Muy bien. Hecho, yo no sé cómo manejaron la publicidad, nada más con los carteles que se anunciaban en el cine, que se publicaban, pero digo, estamos hablando de los 80, ¿no? Claro. Ya hace 30 años, ¿no? 30, no, 40 ya. Y la verdad, pues... Otra razón que puede ser muy probable, es que las críticas hacia la película no se hicieron esperar. Aunque pocos fueron a verla, de ellos se pueden leer varias críticas, desde las más amables que mencionaban que era un atrevido experimento, hasta las menos piadosas, que la consideraban un ejemplo de ineptitud artística. Fernando Ruiz, animador y codirector de Los Tres Reyes Magos, recordó haber ido a ver la película en el cine, y compartió su recuerdo en un libro. Estábamos 5 gentes en la sala, y al rato solo quedaba yo, y eso obligado porque me dedico a esto. Muchas críticas apuntaban a la calidad de la animación, comparándola con marionetas de cartón, la aburrida y poco creativa historia, y los trazos en los dibujos. Luce tuvo la oportunidad de ver la película en el cine, y corrobora que la película tenía errores en la animación y fotogramas, como, por ejemplo, los personajes en algunas veces se movían muy rápido, los personajes a veces saltaban, errores de continuidad, y la deformación de algunos objetos. Sin embargo, Luce recuerda la película con buen ánimo, y desea mucho volver a verla. Pocos días después de su estreno en cines mexicanos, Roy del espacio fue vetado de los cines por la nula audiencia que iba a verla, para nunca ser visto, ni dejar rastro. Años después, gracias a testimonios, registros sobre la película, y por el poder del Internet, Roy del espacio cobró importancia y curiosidad entre los amadores de la animación en México, comenzando una larga búsqueda por la película. Aunque se le considera perdida, llegándose a pensar que por la época probablemente el material fue dañado permanentemente para jamás ser visto. Lo cierto es que no está del todo perdida, sino más bien, escondida. Gracias a la investigación de Alex Vidal y Paco Cifuentes, se descubrió que los negativos originales de la película se encuentran en los archivos de la Cineteca Nacional en Ciudad de México. Sin embargo, la película no puede ser revelado al público, pues los derechos pertenecen a la viuda del productor Ulises Pérez Aguirre. Todo está a una firma de distancia para que Roy del espacio pueda ser nuevamente visto por el público, pero a pesar de la insistencia por parte de curiosos, la viuda del productor se ha demostrado reacia a demostrar o revelar el material, dejando en claro que no tiene ningún motivo para revelarla. Hubo rumores de que la película fue transmitida en televisión por finales de los 80. Esto siendo dicho por personas que, al ver las imágenes en los carteles publicitarios e información en internet, recuerdan haber visto algo muy similar en la televisión cuando eran niños en esa época. Pero lo más probable es que estos testimonios sean falsos, o simplemente lo que dije, rumores. Roy del espacio fue un proyecto en el que sus realizadores se confiaron al pensar que cualquiera podía hacer animación, o que podían sacar dinero de forma fácil trabajando de forma mediocre en ese formato. Un capricho familiar por parte de su productor, que al final terminó no solo saliendo mal, sino también afectándolo económicamente. La productora de Pérez Aguirre, que tenía su sede principal en la avenida Chapultepec en Ciudad de México, desapareció sin dejar rastro luego del desastre de Roy del espacio. En una entrevista al productor, menciona que se estaba recuperando económicamente de un fracaso sobre dibujos animados, refiriéndose obviamente a Roy del espacio. Pérez Aguirre falleció en 1997 a los 57 años de edad. Esta información fue dada por la hija del productor.
En cuanto a su director, Héctor López Carmona, Luz recuerda que se enteró gracias a un amigo, que López Carmona perdió la vida debido a un problema renal, alrededor de 1985 o 1986. Dejando el valioso testimonio del productor y del director como un misterio, mucho antes de que la cinta cobrara importancia. Roy del Espacio fue una cinta envuelta de decisiones poco ortodoxas, poco creativas, y bastante cuestionables que condenaron no solo su resultado final, sino también al cine animado en México por un buen tiempo, a la vez siendo el motivo por el cual actualmente está escondido con candado. Pero que, aún así, los apasionados por la animación en México, están dispuestos a hacer lo necesario para que la película nuevamente salga a la luz. Esta fue la historia de Roy del Espacio. Un gran fracaso que, aunque no está del todo perdido, sigue flotando en el frío e infinito espacio, esperando que algún día sea traído de regreso a la Tierra. Esto sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho por ver este video, y les invito a comentar y seguirme en redes sociales. Si tienen algún dato sobre la película que no se mencionó en este video, les invito a compartirlo con nosotros en los comentarios. Les deseo un lindo día, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.